El manga nos cuenta la historia de Saguatari, un estudiante de preparatoria común y corriente que fue rechazado por la chica que le gustaba, así que por ese motivo aún no había podido salir de su casa, ya que aún no se recuperaba por completo después de que su amor no fue correspondido. Por lo que un día, mientras estaba en su casa, alguien tocó a la puerta y a la hora de abrir resultó ser su hermosa amiga de la infancia llamada Cocoa. Ella, enojada, le pide que no abra la puerta así de repente porque la terminó asustando. El prota nos explica que ella es su mejor amiga y su amiga de la infancia, aunque no la considera ahora por ahora de esa manera, ya que a pesar de que ambos van a la misma escuela, viven en los mismos apartamentos y se ven muy seguido, no se frecuentan como antes lo hacían, notando que su Cocoa optó por poner su distancia con el prota por alguna razón que Saguatari desconoce por completo. Y como ambos han estado distanciados desde hace tiempo, se le hace raro que de la nada lo fuera a visitar, pues resulta que Cocoa estaba preocupada por el prota, llevándose medicinas para que se recuperara de la fiebre que tenía, poniendo como pretexto que había escuchado en la escuela que estaba enfermo. Así que se le hacía un comportamiento bastante normal que se preocupara de alguien que vive a su lado, no haciendo más preguntas y entrando a la habitación del prota directamente. Cocoa, a tan solo entrar, se encontró con una revista algo vergonzosa que tenía tirada el prota. Este le pide que no lo malinterprete, puesto que un amigo le había obligado a leerlo. Cocoa no le dio importancia, ya que era algo que no le incumbía, pidiéndole que lo guardara por el momento. Dejando eso de lado, Cocoa le empieza a hacer comida a Saguatari para que comiera un poco, ya que según ella las medicinas no iban a surgir efectos si el prota no se alimentaba correctamente. Ella le menciona que no debería de llegar demasiado lejos solo por él, pero ella en verdad estaba preocupada por su amigo de la infancia. Saguatari estaba confundido, pensando que quizás Cocoa le estaba teniendo lástima porque puede que hubiera escuchado su trágica historia de amor y por ese motivo quisiera cuidarlo, preguntándole directamente qué era lo que le recuerda de él. Cocoa le empieza a mencionar todos los detalles que conoce del prota, describiéndola a la perfección, aunque hubo algunas cosas fuera de contexto. Saguatari mejor decide irse a dormir para descansar un poco, sintiéndose algo nostálgico al tener a su amiga de la infancia cocinándole como en los viejos tiempos, cuando de repente Cocoa le reclama al prota por quedarse dormido mientras tiene invitados, haciendo que ambos chocaran por accidente. Saguatari se disculpa por eso, aunque ella no le da importancia porque sabe que igual tenía parte de la culpa. Dejando eso de lado, el prota estaba comiendo la deliciosa comida que Cocoa le había preparado, aunque le pide que no le mirara tanto mientras comía. Ella no le ve el problema, puesto que siente que ya tiene un grado de confianza por la amistad larga que ya tenían. Sin embargo, el prota no lo considera de esa manera, porque había pasado demasiado tiempo desde que no se dirigen la palabra, diciéndole directamente que sentía que lo estaba evitando siempre y preguntándole si hizo algo para que se molestara. Cocoa da a entender que no fue algo en específico, solo fue cosa del tiempo que ambos se comenzaran a distanciar de la nada, mencionando que así suelen ser las relaciones de amistad. El prota lo comprende ya que sabe muy bien que así como los amigos pueden reconciliarse de la nada, igual se pueden distanciar sin dar ninguna explicación, siendo algo muy natural de las relaciones dependiendo del vínculo que tengas con la otra persona. Cocoa no le da importancia al tema, mencionándole que le había dejado más comida en la nevera por si le daba más hambre en la noche, además de que le hace notar que su habitación está hecho un desastre, aconsejándole que mejor se dedicara a limpiar para que de esa manera se pudiera recuperar más rápido. Aunque Saguatari descarta la idea porque como estaba enfermo, no le dan ganas de hacer los quehaceres del hogar. Ella, antes de que se fuera a casa, le vuelve a recordar a su amigo que le dejó comida en la nevera, pensando que no era suficiente comida porque debía de alimentarse muy bien. Al prota no le quedó más remedio que aceptar los cuidados que su querida amiga le estaba dando, así que como Cocoa sabía que el prota le iba a querer recompensar más adelante, le digan claro que lo ayudó porque quiso, por lo que si quiere compensarla con algo, le sugirió que le llevara a comer un helado cuando se recuperara. Despidiéndose en ese momento de Saguatari, el prota decidió irse mejor a dormir de nuevo, aunque en el pasillo se encontró con la foto de la chica que lo había rechazado. El manga nos presenta un poco sobre cómo iniciaron su amistad el par de amigos. Resulta que desafortunadamente el papá de Cocoa había fallecido, por lo que Saguatari, para animarla, se empezó a juntar con ella, invitándola a que fueran a un parque de diversiones juntos para que se distrajeran. Ella, sorprendida por esa aclaración, no podía creerse que Saguatari había comprado esos boletos solo por ella. Al ir al parque de diversiones y después de haber disfrutado las atracciones, se sentaron en una banca donde Cocoa le pregunta por qué razón la había invitado al parque. Sin revelar sus verdaderas intenciones, le responde que no fue nada en especial, preguntándole si ya se siente mejor. Eso dejó más claro el porqué. Volviendo en donde nos quedamos, el prota ya se sentía mucho mejor después de estar bajoneado por un tiempo, sabiendo que le tenía que dar las gracias a Cocoa por haberle dejado mucha comida en su refrigerador, porque de esa manera se pudo recuperar más rápidamente, preparándose para irse a la escuela. Al llegar,
Su profesora llamada Natsumi estaba muy alegre de que uno de sus alumnos hubiera regresado a clases, estando muy entusiasmada de darle clases para según llevarlo al siguiente nivel de aprendizaje. Por otro lado, su amigo llamado Kazama estaba algo celoso de que la profesora Natsumi se preocupara tanto por el prota, ya que como era de una belleza de chica, había estado intentando llamar su atención pero desafortunadamente jamás lo conseguía, queriendo aprovechar ahora que es joven para poder llamar la atención de su sensei. De igual manera, una de sus amigas llamada Kazugai se había preocupado por Sawatari, y se le agradece por haberse preocupado por él, aunque estaba sorprendido de que una chica como lo es Kazugai, que era una de las bellezas de la escuela, se hubiera fijado en él. Su amigo celoso por eso empieza a bromear un poco con Sawatari por ese motivo. Desafortunadamente para ambos, Kazugai se tenía que ir con sus amigas. Kazama invita al prota a que fueran a una biblioteca de camino a casa, ya que tenía libros por pedir. Ese acepta muy amablemente, así que mientras el par de amigos iba caminando, Kazama le pregunta al prota cómo es que pudo recuperarse tan rápido. Este le revela que Koko fue a cuidarlo y a hacerle de comer mientras descansaba. Kazama estaba impresionado de que la belleza de Koko cuidara de él, no entendido por qué ella cuidaría de alguien como Sawatari. Este le dice que fue porque son amigos de la infancia, pero Kazama vio que su amigo no entendía a lo que se refería. Poniéndolo en contexto, tanto Kokoa como Kusagai eran consideradas por toda la clase como las bellezas de la escuela, estando en el mismo nivel de popularidad como de belleza, teniendo apodos algo curiosos por lo que la denominaban. Eso sorprendió algo al prota porque no sabía que Kokoa era muy popular dentro de la escuela, aunque se le hacía algo de esperarse porque sabiendo cómo es su personalidad y la forma en la que trata a la gente, hizo que su popularidad creciera bastante, sin mencionar que su apariencia es bastante hermosa. Cuando de repente el prota se le termina encontrando en el pasillo, Sawatari, como la vio enojada, le preguntó si es que quería verlo, cosa que ella confirma porque le había prometido que cuando se recuperara le iba a invitar a un helado, pero como lo vio ocupado con su amigo dio por hecho que sería otro día. Sawatari estaba por cancelar a Koko a la salida por su helado, porque tenía planes con Kazama, pero a la hora de que volteó a verlo, su amigo había desaparecido, despidiéndose del prota porque tenía otras cosas por hacer. Sawatari, como había visto que Koko estaba sonrojada a la hora de ver a su amigo, supuso que quizás le gustaba, bromeando con ella con ese tema, pero eso hizo enojar mucho a ella. Eso dejó confundido al prota, ya que solo intentó bromear con ella como los viejos tiempos, no quedándole más opción más que disculparse con Kokoa. Kokoa le pide que se levante del suelo, ya que no fue para tanto, aparte de que como estaba llamando mucho la atención de todos, estaba sintiendo algo avergonzada, mencionándole que mejor se fuera a comer helado tal y como le había prometido. Al llegar al lugar donde venden helado, Kokoa estaba muy emocionada, puesto que la forma en la que habían servido su helado estaba muy bien hecha, que solo le estaba tomando muchas fotos, queriendo mejor no comérselo por lo bien que se veía. El prota le pregunta si acaso va a subir las fotos a alguna red social, pero ella se lo niega porque no usa ninguna red social por el momento. Dejando su helado, la waifu comienza a degustar su helado, quedando encantada por cómo sabía. Sawatari le menciona que puede pedir otro helado, queriendo que no se contuviera ya que él es quien estaba invitando. Kokoa, algo apenada, le menciona que aún no ha podido devolverle el favor que le debe. El prota inmediatamente captó que se refería a lo del parque de diversiones. Kokoa se sintió sorprendido al ver que su mejor amigo le había recordado, pero para él no había forma de que lo olvidara ese momento, haciendo muy feliz a Kokoa por ese gesto. Al término de su cita, Sawatari regresó a su departamento donde desde su balcón estaba viendo el cielo, estando un poco inconforme ya que no podía apreciar con detalle las estrellas a menos que estuviera en un campo abierto. Cuando de momento aparece en escena Kokoa, quien preocupada le pregunta a su enamorado si ya había cenado. Este se lo confirma, aunque solo comió comida rápida, haciendo enojar a la waifu por ese detalle. Sawatari cambia de tema rápidamente, preguntándole a ella si igual le gusta salir al balcón para ver las estrellas. Ella le responde que sí, mencionándole unas palabras que funcionaban como metáforas, resultando ser curiosamente las mismas palabras que el prota le había dicho a ella tiempo atrás, queriendo animarlo de algún modo, no importando si tiene un mal día, siempre hallará una forma en la que se sienta mejor. Desde ese punto el prota se dio cuenta que Kokoa lo intentaba animar a su manera, diciendo que jamás pensó que lo haría, poniéndolo muy feliz de que lo hiciera, ya que al pensar que quizás lo detestaba, le alegraba saber que no era el caso, agradeciéndolo por ese motivo. Kokoa se sonroja por esas palabras, sacando a relucir su lado tsundere y yéndose dentro de su apartamento rápidamente. Mientras tanto el prota se quedó unos minutos más afuera, haciéndole sentido a las palabras que le acababa de decir su enamorada y dándose cuenta de que la gente que en verdad le preocupa no pensaba que si fuera tanta y la más importante era Kokoa. Por otro lado ella miraba su celular con alegría, revelando que la razón por la cual no sube las fotos que tomó con Sawatari a la red social
es porque quiere que solo sean recuerdos entre ambos. Al día siguiente, cuando el prota estaba saliendo de su apartamento para irse a la escuela, según por casualidad se terminó encontrando a su enamorada. Para Sawatari se le hizo muy raro topársela fuera de su apartamento, si por regular no pasaba eso, pero Koko, aunque intentó verlo como una coincidencia, reveló su verdadero plan, y es que lo estaba esperando para ver si no se quedaba dormido. Así que mientras el par de tortolitos iban de camino a la escuela, Sawatari estaba algo nostálgico, puesto que antes solían irse juntos, preguntándose qué era lo que había cambiado. Pues resulta que cuando estaban pequeños, sus compañeros de clase le hacían burla con que eran una pareja, cosa que no le agradó para nada al prota, terminando discutiendo con ellos. Este le revela que no fue el caso, ya que le da igual si se burlan de él o no. Lo que le molestó es que se empezaran a burlarse de ella, por ello la defendió. Koko se sonrojó por esa aclaración, intentando ocultarlo a toda costa de su enamorado, cambiando rápidamente de tema al preguntarle qué tenía planeado hacer a la hora del almuerzo, revelándole en ese momento que él había preparado un bento para que comieran juntos. Sawatari malinterpretó esa propuesta, pensando que quizás Koko quería que le volviera a invitar un helado, cosa que no era el caso, por lo que llegando la hora del almuerzo, la hermosa amiga de la infancia fue hasta el salón del prota para llevarle su bento. Eso hizo que el prota Eso se le hizo algo raro al prota, ya que pensaba que solo estaba bromeando porque no se lo dio en la entrada, y por ahora todos estaban viéndolos, teniendo preocupaciones de lo que pensarían los demás chicos al ver que una hermosura como lo es Koko quiere almorzar con Sawatari. Eso no le da para nada importancia a la waifu, puesto que no le afectaba, cuando de repente aparece en escena Kusagaki para pedirle que le invitaran a comer junto con ellos, porque se dio cuenta que hasta Koko trajo su lonchera para poder comer con el prota. Ambos estaban muy dudosos sobre eso, que ella dio por hecho que quizás el par de tortolitos quería estar un momento a solas, pero Koko, para que no se diera malas interpretaciones, no tuvo más remedio que invitarla a comer con ellos. Kusagaki estaba impresionado de la comida que había preparado la waifu. Mientras tanto, el prota no podía creerse que estaba comiendo con las dos bellezas de la clase. De eso se dio cuenta rápidamente Kusagaki, quien se le mencionó directamente, pidiéndole que se cuide porque otros chicos pudieran envidiar su harem con las dos chicas más hermosas de la escuela. Dejando eso de lado, el prota les pregunta si ambas ya se conocían desde antes. Kusagaki se lo confirma, aunque se enoja con este, ya que han ido en la misma clase desde que iban en la primaria. Sawatari apenado se disculpa, pero de la única que se acordaba en qué clase iba era de Koko, poniéndose muy feliz por eso ella. Kusagaki les propone al par de tortolitos que regresen juntos a casa, queriendo pasar a un lugar no especificando cuál era. Kasugai, por su parte, terminó invitando a Kazama, ya que parecía muy interesante en ir con ella, pidiéndole que la acompañara a jugar en una máquina de juegos que estaba desocupada. Mientras tanto, Koko estaba viendo una máquina de ganchos. El prota dio por hecho que quizás su enamorada quería un peluche que estaba dentro de la máquina, cosa que no era el caso, ya que solo estaba recordando la vez que Sawatari le había regalado un peluche en su cumpleaños cuando eran más pequeños. Este no recuerda por completo eso, haciendo enojar a su enamorada por haber olvidado un momento muy importante para ella. Kusagaki interrumpe la discusión que estaba teniendo el par de tortolitos para invitarlo a que se tomaran una foto juntos en la cabina de fotografía. Ambos aceptan, pero a la hora de que entraron se estaba poniendo muy nervioso, ya que estaba muy cerquita. Sawatari se estaba emocionando mucho, aunque no entendía por qué si solo estaba cerca de su amiga de la infancia, notando que Koko estaba muy sonrojada, suponiendo que quizás se sentía de la misma manera. Kusagaki, por su parte, estaba normal, no afectándole ese tipo de situaciones, así que por accidente el prota terminó empujando a su enamorada, disculpándose inmediatamente por lo que pasó y alejándose rápidamente para que no volviera a pasar ese incidente. Entonces, a la hora de que se estaba alejando, Sawatari, Koko lo detiene con el pretexto de que si se aleja mucho de ella, no saldría la foto. Además de que se quería quedar a su lado, cosa que acepta muy gustoso el prota. De esa manera los tres se tomaron la foto y al finalizar la cita de juegos, Koko se sentía muy cansada, ya que no está acostumbrada a ir a la sala de videojuegos a hacer diferentes tipos de actividades. Pero cuando ella recordó que había una tienda que estaba en descuento ese día, se animó mucho, ya que podía comprar las cosas que quisiera porque estaba con su enamorado, quien le iba a ayudar a cargar sus compras. Sawatari, al verlo entusiasmada que se puso su enamorada por eso, le menciona que sería una gran esposa, y ella de la nada le pregunta si aceptaría que fuera su esposa. Dicha pregunta sorprendió mucho a Sawatari, sonrojándose por eso. Sin embargo, intentó calmarse porque pensaba que quizás era un tipo de broma. Así que casualmente responde que no habría problema aceptando la petición de Koko. Por su parte, ella revela que sí era una broma, sonrojándose por ese motivo y pidiéndole que le invitara a un helado. Durante una de sus charlas, la profesora Natsumi menciona que como se acercaba la semana de exámenes, iba a hacer las preguntas más imposibles para que les costara trabajo responderlas, cosa que no le vio para nada sentido al prota. Por otro lado, al voltear a ver a su amigo Kazuma, notó que se había quedado dormido durante toda la clase. Kasugai igual se dio cuenta de eso,
siendo mala idea que no estudiaran para los exámenes que se aproximan. El prota, sin perder el tiempo, le pide que le preste su cuaderno de notas. Ella no se niega a esa petición. El problema era que como no tenía una letra muy buena, tenía que descifrar qué era lo que decía, no entendiendo qué era lo que decía su cuaderno de notas. Por ese motivo no tuvo más remedio que ir hasta el apartamento de Cocoa para rogarle que le prestara su cuaderno de notas. Ella, sonrojada, accede a prestárselo preguntándole de qué asignatura. Pues resulta que necesitaba de todas las asignaturas porque se perdió de muchas cosas ya que faltó por un buen tiempo a la escuela. Cocoa le sugiere que mejor fueran a fotocopiar cada uno de sus cuadernos para que le pudiera estudiar. Así que mientras estaban en la imprenta, le pregunta si acaso no tiene ningún adeudo con sus gastos. Ella, de manera muy nerviosa, le revela que solo tiene que pagar la luz que se le había olvidado, pidiéndole que no se fije en ese detalle. Dejando esto de lado, Cocoa le pregunta qué tal le fue el año pasado al prota, refiriéndose a lo académico. No le respondió concretamente, aunque ella dio por hecho que le fue pésimo el año pasado. Saguatari le pide que no dude de sus habilidades, cosa que no estaba haciendo la waifu, solo que si no estudia se quedaría atrás. Por ese motivo se ofreció ayudarle a estudiar, porque como se había perdido muchas clases, en el peor de los casos podría repetir el año. Saguatari, asustado por esa posibilidad, le ruega a su amiga que le enseñe, cosa que aceptó a cambio de un helado, por lo que sin perder el tiempo fueron a su apartamento para que pudieran estudiar, haciéndose algo más espacioso el depa de Cocoa al que tenía Él le revela que se le hizo de esa forma porque ya se ordena sus cosas. Por alguna razón el prota se las da de que según sabe de negocios, mencionando algo que no va ni al caso. Así que por alguna razón extraña, Cocoa supuso que el prota quería que vivieran juntos, cosa que no al caso, haciéndosele gracioso como ella se alteró de la nada por alguno que no dijo. Pues se nos revela que los padres de Saguatari viajan mucho y se mudan muy seguido, así que por ese motivo le compraron ese departamento al prota. Cocoa entiende esa parte preguntándole si sigue enojado con sus padres. Lo corrige ya que no estaba enojada, más bien indiferente por otro tipo de cuestiones. Sin embargo, se ve que quien tenía la situación más difícil con sus padres era Cocoa, ya que por nada del mundo se lleva bien para nada con ellos. Saguatari estaba consciente que gracias al dinero de sus padres es que pueden vivir solo, y aunque para la waifu le costó aceptarlo, quería devolverle cada centavo que su madre gastó en ella. Dejando eso de lado, la waifu se le estaba quedando mirando mucho al prota por alguna razón extraña. Ella le revela que de alguna forma se siente muy reconfortante verlo. El prota no le da mucha importancia al asunto, notando que en la goma de borrar de la waifu tenía algo escrito, así que a la hora de que lo iba a ver, ella le detiene porque por alguna razón estaba ocultando algo, haciendo que ambos se tropezaran y quedaran en una posición bastante cerca. Saguatari se ríe de la situación porque no puede creer que hayan quedado de esa manera, aliviado de esa manera la tensión de esa situación. Un poco más tranquila las cosas, ambos empiezan a tomar el té, sorprendiéndole al prota la cantidad de azúcar que su waifu le echa a su té. Y ya no le ve nada de raro, ya que detesta por completo las cosas amargas, haciéndosele más patético a las personas que pretenden ser adultos por tomar cosas amargas, teniendo una idea bastante prejuiciosa sobre que tus papilas gustativas se deterioran cada que tomas cosas amargas. Eso no le toma para nada importancia al prota, aunque tampoco era fan de lo amargo. Esa situación le hizo recordar un momento que tuvo con su senpai, en donde tuvieron la misma conversación, desconcentrándose un poco por eso, dándose cuenta que es alguien que pretende ser lo que no es. Durante la clase, la profesora les pide que terminen de rellenar su examen porque había acabado el tiempo que les dio para resolverlo. Saguatari estaba dudando si en realidad le había ido bien, puesto que le faltaron algunas preguntas por responder, cuando de momento aparece Kusagai en escena porque vio algo relajado al prota. Le menciona que no está para nada relajado, solo está un poco dudoso por los exámenes. Kusagai por alguna razón se ve que si le iba bien en los exámenes al prota era por Cocoa, quien justamente se encontraba en su salón, dejando en claro que fue a verlo solo para preguntarle cómo le fue, mas no porque lo hubiera preocupado por él. Le revela que gracias a ella siente que le fue excelente. Ella orgullosa lo sabía muy bien, queriendo que más adelante la recompensara por sus esfuerzos, yéndose rápidamente de nuevo para su salón. A la hora de la salida, el prota, como estaba cansado, quería ir a relajarse un poco, sugiriéndole a su enamorada que fueran a un parque y compraran algún tipo de comida rápida para pasar el rato, cosa que ella no le hizo caso, mejor yéndose a una tienda de conveniencia para elegir algún tipo de pan que le encantaba. Eso no le hizo nada raro a Saguatari porque se ve que siempre Cocoa ha sido de esa manera. Al ir a sentarse para comerlo, ella quedó encantada por el sabor, viéndole un parecido al pan de melón con el prota, ya que ambos eran duros por fuera pero blandos por dentro, invitándole un bocado a su enamorado para que comprobara lo de su sabor. Accede amablemente dándole un mordisco al pan, quedando encantado por eso. Cocoa por su parte estaba muy sonrojada porque es como si se hubiera dado un beso indirecto, cosa que el prota apenas había dado cuenta, pidiéndole que no le dé mucha importancia a ese asunto.
Al día siguiente, la profesora les menciona a sus alumnos que estuvieran atentos a los resultados de los exámenes, ya que iban a salir pronto, pero nadie le estaba haciendo caso. Kazama, como estaba muy feliz de que por fin estaba libre de los deberes, iba a hacer una fiesta y de la nada aparecieron tanto Cocoa como Kusagai, quienes le pidieron que le dejaran unirse a la fiesta. Ambos aceptan, sin embargo, cuando iban rumbo al karaoke, tanto Kusagai como Kazama desaparecieron porque tenían cosas por hacer de emergencia, solo quedando solos el par de tortolitos. Sawatari, como vio algo incómoda a su enamorada, supuso que quiere irse, así que le propone que regresen a casa, no queriendo que se forzara a cantar. Cocoa le menciona que solo está nerviosa porque cantar enfrente de una persona es algo muy vergonzoso, así que para ya no perder más el tiempo, elige una canción pidiéndole a su enamorado que se encargara de escucharla. Bien, levantándose y empezando a cantar. Elige una canción de amor con indirecta para su enamorado, cosa que hizo que éste le entendiera y se sonrojara por eso. Ya cuando salieron del karaoke, Sawatari alaba a su waifu por la gran habilidad que tenía para cantar, no sabiendo que era muy buena en eso. Cocoa le revela que suele venir a ese tipo de lugares para divertirse, pero no para practicar para nada, por lo que cuando iban de camino a casa, ella le pregunta si acaso ha estado cocinando últimamente, pero usted le revela que no es el caso, puesto que no entiende muy bien lo de la cocina. Ella, como vio que no tenía remedios, Sawatari le propone que le enseñaría cómo cocinar, proponiéndole que el sábado se vieran para que practicaran un poco, pero este lo rechaza, ya que ese día le prometió a su senpai ir a verla a su casa. Cocoa se disculpa por según haber sido desconsiderada, cosa que no fue el caso, ya que el prota le agradece a ella por animarlo, mencionándole que lo ha salvado de hundirse en su lamento, así que mejor quedan el domingo. Al llegar a su casa, Sawatari estaba un poco molesto consigo mismo por hacer que Cocoa se sintiera algo incómoda al sacar el tema de su senpai. Sin embargo, ese es un tema el cual tiene que enfrentar porque ya era su primer amor, resultando ser que su senpai no iba a regresar jamás porque había fallecido en un accidente. Sawatari había ido a la casa de su senpai para poder ir a verla junto con su madre. Ella le agradece al prota por haberse presentado, estando segura que su hija estuviera viva, igual se alegraría de verlo, además notando que se sentía mucho mejor. Sawatari se lo confirma, ya que no se iba a pasar por el tiempo llorando por lo que pasó. Le alegra mucho a la madre de Reiko que el prota piense de esa manera, pero le menciona que ponerse triste es algo muy humano, pidiéndole que para que no esté en un duelo consigo mismo, no esté dudando cada que recuerda a su senpai. Luego de estar un rato en la casa de Reika, se fue para su depa, recordando la primera vez que conoció a su enamorada. Resulta que por accidente la terminó escuchando cantar en la azotea de la escuela, haciendo que ella se sonrojara mucho por la avergonzada que estaba. Un poco más tranquila las cosas, y él le menciona que estaba ensayando para poder unirse a una banda, y fue al tejado de la escuela para que pudiera practicar sin que nadie la escuchara. Sawatari estaba algo impresionado de que Reika actuara de una manera muy impulsiva, cosa que se tomó de buena manera a la senpai, dejándole en claro que si tiene algo muy importante que hacer, lo hará inmediatamente, compartiendo uno de sus principales pensamientos. En ese momento se le empezaron a salir las lágrimas al prota, no queriendo olvidarla porque de lo contrario, todos sus sentimientos y recuerdos irán con ella, estando confundido en comprender diferentes cuestiones. Por otra parte, Cocoa está muy impaciente, esperando los mensajes de su enamorado, recordando la vez en que se enteró que Reika había fallecido en un accidente. Ella inmediatamente investigó más al respecto por lo preocupada que estaba, sabiendo que como era la chica de la cual estaba enamorado el prota, Sawatari se encontraría muy mal en esos momentos, no dudando y yendo a visitarlo en su casa. Nerviosa por la situación, le fue a tocar a su depa, revelándonos que cuando ella se enteró que su amigo de la infancia ya había tenido novia, se comenzó a alejar de poco a poco, así que luego de que se enteró de ello, se armó de fuerzas para que pudiera ir a ver a Sawatari de nuevo. Volviendo al presente, como ella estaba muy preocupada por el prota, no dudó ni un segundo en ir a buscarlo. Por otro lado, el prota, al estar revisando su celular, le llegó una llamada de Cocoa, y justo en ese momento se le termina encontrando en la calle. Cocoa lo trata de hacer ver como una coincidencia para ocultar que le estaba buscando, justificándose con que salió a correr, aunque no tenía ropa deportiva, cambiando rápidamente de tema y reclamándole por haberla dejado en visto. Él se disculpa porque no se dio cuenta, pero Cocoa está muy preocupada por su enamorado. Esta, al notar que ella salió a buscarlo con tal de encontrarlo, le pide que no se preocupe porque se encontraba bien. Regresando a casa juntos, la profesora Natsuki estaba felicitando al prota, ya que a pesar de que se dio muchos días de descanso, pudo lograr calificaciones promedio sin reprobar ninguna. Este le revela que fue por la ayuda de un tutor. La profesora confundida pensó que el prota había contratado a alguien, cosa que no fue el caso, quedándose mirando en ese momento a su amiga de la infancia, quien estaba teniendo una charla con su tutor con una mirada algo triste. La profesora inmediatamente se dio cuenta que quien ayudó al prota fue Cocoa. Este se lo confirma, preguntándole si algo anda mal con su amiga, ya que la notó algo triste cuando estaba hablando con su tutor. Él le pide que no se preocupe, no revelándole nada,
por lo que cuando se reunió con su amiga de la infancia, le pregunta directamente si sus calificaciones habían bajado, ya que la notó un poco triste cuando estaba hablando con su tutor en la sala de profesores. Ella, avergonzada, no tuvo más remedio que decirle la verdad. Aún así son más altas que las calificaciones del prota. Este apenado supone que quizás es por su culpa, disculpándose y mencionándole que la próxima vez se estudiaría por su cuenta. Y le dejan claro que no fue para nada su culpa, pero este no le creyó para nada, no queriendo depender mucho más de ella, ya que le estaba afectando en sus estudios. Cocoa, desesperada de que no le estaba entendiendo, le toma de la mano para dejar en claro que no es su culpa, queriendo que mejor estudiaran ambos para que de esa manera sea más eficiente. Al llegar a su departamento, Cocoa le pide a su enamorado que fueran a repasar el examen que habían hecho, así que a la hora de que iban a entrar al departamento de ella, notó que estaba cerrado, cosa que se le hizo muy raro porque alguien había cerrado por dentro, y ella no había sido porque suele cerrar con llave desde afuera. Cuando de repente aparece la madre de Cocoa, ella le revela que decidió ir a visitar a su hija sin aviso alguno, ya que de esa manera podría descubrir de qué forma ha estado viviendo realmente, siendo algo muy normal que una madre se preocupe mucho por su hija. El prota se presenta ante ella, pero la madre solo lo ignora, ya que no le interesaba para nada el prota, reclamándole a Cocoa por el bajón de calificaciones que tuvo, recordándole que le había dicho que si bajaba sus notas se le iba a llevar con ella a América, para que vivieran juntos, queriendo que fuera una escuela de primera y consiguiera un buen marido. Sin embargo, Cocoa le dejan claro que su madre no quiere nada de eso, pidiéndole que no decida su felicidad por ella, saliendo corriendo hacia otro lado. Un poco más tranquilas las cosas, ambos se sientan en unos columpios, lugar que les trajo muchos recuerdos, ya que desde pequeño solían ir demasiadas veces. Así que cuando el prota intentó disculparse con Cocoa, él le pide que no lo haga, dándole la razón a su madre porque quizás sí sea lo correcto que se fuera con ella, revelándole que solía ir a ese lugar para darse un respiro, pero últimamente ya no lo hace, porque le trae muchos recuerdos que está trabajando en olvidarlos, recordando la vez en que ambos estuvieron ahí por última vez, en donde el prota le reveló a su amiga de la infancia que está enamorado de Reika. Ella, aunque estaba celosa de eso, no dijo nada, y solo menciona que lo apoyaría con su romance, pero cuando Saguatari se puso a pensar bien en la reacción que puso Cocoa cuando le dijo eso, se dio cuenta que quizás estaba enamorado de este, además de que esa fue la principal razón por la cual se comenzaron a distanciar, por lo que mientras estaban conversando, le rugió el estómago la waifu, avergonzándose mucho por ese motivo. Sin embargo, no puede ir a su depa, ya que aún estaba su madre ahí. Este bromea que se quedara en su depa, cosa que no se tomó para nada bien ella, así que decide mejor irse primero a comer a un lugar. Y hasta aquí llegó el resumen del manga. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video, dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshi el Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.